Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un vídeo más al canal. Espero que estés muy bien y bienvenido a tu lectura de tarot mensual para junio 2022. Sagitario, gracias por tus comentarios, tus interacciones. Eres bienvenido a este canal. Yo soy Jess y empezamos con tu lectura general, ¿de acuerdo? Vamos allá, Sagitario. Comenzamos con la lectura. Ya sabes que siempre puedes dejar tu comentario, tienes en la caja de descripción aquí abajo todos los enlaces a mis redes sociales, tienes los enlaces a todo, ¿vale? Mi correo electrónico también, siempre tengo la agenda abierta para lecturas privadas, así que no dudes en consultar. Vamos a ver, chicos, un poquito todo, ¿vale? Se me ha caído ya una carta y ya es un indicativo de algo, ¿vale? Vamos a ver el mes en ámbitos generales. La carta central, que es la carta del fallecimiento, ya se centra en un cambio muy fuerte, ¿vale? Eso ya te lo puedo empezar a dejar caer. Este mes de junio, Sagitario, viene un mes de cambios muy drásticos, cambios que sacuden un poco tu vida, ¿vale? La carta central, como te estoy comentando, fallecimiento, la primera carta. O sea, esta carta ya nos marca un poco la energía general del mes, nos marca cambios bastante drásticos, ¿de acuerdo? Relacionados con asuntos laborales en primer lugar. ¿Qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? La situación que arrastras del pasado, ¿vale? Una situación que arrastras del pasado nos habla de un peso, de algo que te lleva pesando durante muchísimo tiempo y que tal vez no te atrevías a tomar una decisión, no te atrevías a tomar una iniciativa de dar el paso, de dar el cambio. Pero definitivamente este mes de junio es el mes en el que vienen cambios laborales, ¿de acuerdo? Cambios laborales, ¿por qué digo esto? Tenemos esfuerzo y trabajo arriba, que nos habla del campo laboral. Sagitario nos habla de que habrá un giro aquí, posiblemente pues una de dos, o se acaba el trabajo o dentro del trabajo habrá un cambio fuerte y tendrás que hacer otra maniobra de búsqueda. Si está relacionado con lo segundo, vienes entonces de una situación de mucha presión laboral, donde no te atrevías a dar el paso porque pensabas que iba a ser algo negativo, pero la carta de Gran Honor nos habla de que esto va a ser un gran paso, ¿vale? Este cambio drástico va a ser una apertura, una puerta que se abre hacia nuevas oportunidades laborales y va a ser también un trabajo de liberación, un trabajo de liberarte del peso de esto que llevas tanto tiempo cargando, ¿vale? Esto en aspectos laborales, es un mes de cambios, ¿vale? Cambios a cualquier nivel, no solamente laboral, pero sobre todo en el campo laboral. A nivel social, de pareja, a nivel de soltería, Sagitario, sinceramente no veo nuevos vínculos, no veo nuevas relaciones. Lo que sí que veo es una actividad social mucho mayor. La carta de comunidad nos habla de empezar a entrar en círculos donde hay más personas, empezar a tener una actividad social un poco mayor, donde si estás soltero pues puede ser una buena oportunidad para conocer a personas nuevas, a involucrarte en nuevos círculos, a hacer cambios a nivel social, a nivel de amistades, empezar a relacionarte un poquito más con personas nuevas, con perspectivas diferentes. Es un buen enfoque, es una energía renovadora en aspectos generales lo que entra este mes de junio para ti, Sagitario, sinceramente. Y es muy probable que también se termine un vínculo con una persona que es de tu interés. La carta de protagonista, la carta del buen caballero, nos hablan de vínculos que estás manteniendo actualmente que no son vínculos fructíferos, ¿de acuerdo? Puede ser una pareja, puede ser una amistad, alguien conocido con quien tienes una confianza. Y nos habla del rompimiento y la transformación de estos vínculos. De hecho, te digo por qué. La carta que cruza o el sentido cruzado de la tirada nos marca el rompimiento, un rompimiento necesario, pero que al mismo tiempo también es positivo porque es la liberación de una carga. Básicamente y generalmente hablando, el mes de junio, Sagitario, es un mes de liberación de cargas tanto a nivel de trabajo como a nivel de personas. Por lo que, tanto si es algo que tú impulsas como si es algo que la vida te da, o si es algo que la vida te trae, ten por seguro que va a ser algo positivo, ¿de acuerdo? Es posible que la ruptura de vínculos con personas te puede resultar un poco doloroso, no lo vamos a negar, puede ser un cambio molesto, pero ciertamente te va a traer un sentimiento de liberación y de bienestar. La carta de fortuna nos habla de que es positivo este cambio tan drástico, ¿vale? Recordamos que hemos estado en tiempo de eclipses, ¿vale? No soy astróloga, ya lo sabéis, pero sí que estoy al tanto del tema de eclipses y demás, y los eclipses ya sabéis que nos traen una energía a veces de cambios turbulentos dependiendo de qué signo. Entonces, muchachos, muchachas de Sagitario, no soy astróloga ni mucho menos, pero sí que es cierto que la energía que viene aquí es una energía de cambio como que muy, muy fuerte, ¿vale? Es positiva, también os digo, porque
Perderás unas cosas, sí, es posible que pierdas a personas, que pierdas trabajos, pero al mismo tiempo esa pérdida también te va a traer oportunidades, ¿de acuerdo? Oportunidades de conocer personas y oportunidad también de iniciar un camino nuevo, un sendero nuevo de oportunidades y de experiencias. Se está repitiendo mucho esto en las lecturas de junio, ¿eh? Se está repitiendo mucho y el tema de las nuevas experiencias es algo que está como muy a la orden del día de hace unos meses para acá. En las últimas lecturas de los últimos meses he estado viendo muchos cambios de sendero, muchas decisiones a tomar, nuevos cambios, cosas nuevas, Sagitario, y te veo un poco en ese punto de querer encaminar tu vida hacia otro tipo de cosas, ¿vale? Encaminar tu vida y muchos aspectos, encaminarlos hacia algo más estable. Entonces, es necesario esta energía de fallecimiento, es necesario esta energía de abandonar, de soltar y de involucrarte en cosas nuevas, ¿vale? Es muy positiva esta energía. Por lo que, Sagitario, en aspectos generales yo te digo que no veo formaciones de pareja. Las parejas que ahora mismo estéis formadas, pues es posible que le deis un giro a la relación. Algunas es posible que se terminen, algunas relaciones, pues sí, es posible que se acaben. Pero en otros muchos casos también serán relaciones que toman un giro y una transformación, ¿vale? Es decir, darle un paso a la relación un poco más adelante y querer avanzar también como relación de pareja, ¿de acuerdo? No todo es negativo, no quiere decir que todas las parejas se vayan a romper, pero muchos de vosotros que tenéis pareja sí que va a surgir aquí como un proceso de transformación y de madurez muy necesario para la relación. ¿Entendido, Sagitario? O sea que ya te digo que, sobre todo en aspectos laborales, es donde yo creo que se viene ese cambio más fuerte, ¿vale? Tal vez ese sea también un punto de preocupación muy fuerte para ti, el tema laboral, porque precisamente para ti es más importante. Uno de los temas más importantes, el trabajo, lo laboral, el tener una estabilidad financiera, una estabilidad laboral, también es algo que te preocupa mucho. Y es ahí también donde hay fuertes cambios, ¿vale? Sagitario, vamos a ver ahora la lectura de oráculo, a ver qué nos dice el oráculo al respecto conforme a la lectura que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a verlo, Sagitario. Lectura de oráculo. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. Lectura de oráculo. Ahora, Sagitario. Fíjate, es que además nos ha saltado una carta pura sincronía, como siempre digo, que nos habla de la gran necesidad de hacer ese trabajo de renovación, ese trabajo de limpieza de energías, de favorecer las cosas nuevas, un ambiente fresco, un aire fresco es lo que yo veo que necesitas. Lo necesitas, básicamente, y creo que tú mismo lo vas a promover, ¿eh? Yo creo que tú mismo lo vas a promover, Sagitario. Vamos con más cartas de oráculo. Me gusta mucho hacer este tipo de tiradas donde se mezclan cositas, ¿vale? Historia interminable, fíjate, o sea, fíjate lo que está saliendo, ¿eh? Fíjate. Fíjate, dar y recibir. O sea, esta lectura de oráculo, Sagitario, se está centrando muchísimo en romper con patrones, romper con bucles, romper con circunstancias que llevan mucho tiempo repitiéndose, situaciones que están en un bucle constante, ruedas que no paran de girar siempre en el mismo sentido. La historia interminable nos habla de esto, de algo que no cambia, pero que siento muy fuertemente, Sagitario, que tú vas a dar el cambio, ¿vale? Que tú vas a impulsar ese cambio y que también te estás un poco empezando a percatar de que tú también necesitas recibir, de que tú también necesitas tiempo para ti en todos los aspectos, también necesitas dinero para ti, amor para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y que has dado demasiado y has recibido muy poco o te estás dando muy poco. Entonces necesitas un trabajo de soltar, un trabajo de limpieza, de romper patrones, romper vínculos, y permitirte también dejar que esas energías renovadoras entren en tu vida y permitir que te traigan oportunidades nuevas, ¿vale? El oráculo se está compenetrando muy bien con la lectura, Sagitario, y me vas a dejar que saque una última carta que culmine con esta lectura de forma general, ¿de acuerdo? Los pilares, nos habla un poco, fíjate, los pilares, nos habla un poco de cambiar la estructura de esa base que tú tienes. En cierta manera, para muchos de vosotros significará destruir algo que estaba construido, pero realmente os vais a dar cuenta de que esas bases que habéis asentado no son lo suficientemente sólidas y seguramente muchos os veáis en la necesidad de destruir estas bases porque no eran pilares estables. Los pilares nos habla de empezar un poquito de cero también en algunos casos, Sagitario, y de la necesidad de volver a empezar a construir. Sé que suena muy duro, sé que suena
un poco desalentador en algunos casos, porque muchos de vosotros habéis empleado mucho esfuerzo en construir algo, pero cuando eso que habéis construido no es lo suficientemente sólido, va a llegar a un punto en el que se puede venir abajo. Y a veces es preferible empezar de cero y construir todo bien que tener una base que no sujeta bien el resto de cosas que tiene que mantener. ¿Vale? Entonces, Sagitario, no te desalientes, o sea, que esto no te desaliente para nada, porque al final va a ser algo positivo, al final es como una oportunidad de volver a construir, es una oportunidad para volver a empezar que a veces no todo el mundo tiene, ¿vale? Y seguramente tú sí tendrás durante este mes de junio esa oportunidad de volver a empezar y poder empezar a construir otra vez. Que ya te digo, hay que mirar el lado positivo, que lo tiene, aunque a veces cueste, pero lo tiene. ¿Vale, Sagitario? Entonces, como te digo, una lectura súper, súper, súper centrada en soltar, en renovar, en adquirir nuevas oportunidades y en experimentar nuevos caminos, Sagitario. Yo sé que muchos de vosotros no estaréis de acuerdo con esto o me dejaréis un comentario en el que tal vez me digáis, ya, pero es que llevo mucho tiempo intentando construir y volviendo a construir y no consigo nada. Lo sé, o sea, lo sé y lo entiendo, pero la vida a veces es así y a veces hay que reconstruir varias veces hasta llegar a dar con aquello que realmente es para nosotros. Y la lectura os lo está intentando hacer entender de este modo, ¿vale, Sagitario? Bien, por aquí, Sagitario, te voy a dejar 2 vídeos, varios interactivos que creo que pueden servirte de ayuda, así que espero que puedas complementarlos, al igual que la lista de reproducción de tarot mensual, que estará también por aquí abajo, para que puedas ver tu signo solar, lunar o ascendente. Sagitario, hasta aquí tu lectura del mes de junio, espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo, hasta pronto.